Es doctor en Ciencia Política y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica. Además, es experto en la función política de la Suprema Corte de Justicia. Hoy aquí, Julio Ríos, en Periférico 1313. Julio Ríos, gracias por acompañarnos aquí en Periférico 1313. Y hablemos de la Suprema Corte porque es un pilar fundamental del funcionamiento de la democracia. ¿Cuál es el papel realmente que juega la Corte en los países democráticos para contribuir a conseguir los objetivos de la democracia? Bueno, muchas gracias por la invitación. La Corte, en particular la Corte Suprema, tiene la función principal de resolver conflictos en la democracia, pero resuelve conflictos de un modo particular, no como las cortes, digamos, inferiores, que resuelven un conflicto a la vez. La Corte Suprema tiene la capacidad de interpretar la Constitución y, por lo tanto, de ir a las causas del conflicto y establecer una solución no solo para, o una guía para solucionar no solo el conflicto que tiene enfrente, sino la serie de conflictos que se parecen al que tiene enfrente. Y de aparte es el control constitucional, es decir, cuando alguna ley puede entrar en contradicción con la Constitución, una ley secundaria, ellos tienen que revisar que no haya este conflicto también constitucional. Exactamente, o sea, tiene la función de interpretar la Constitución y a partir de las reglas, principios, valores que están en la Constitución, resolver los conflictos. Se ha hablado de que, o se ha propuesto que en México la Suprema Corte tenga capacidad de presentar iniciativas que tengan que ver con su propio funcionamiento, pero hay ministros de la Corte que dicen no, porque eso es de alguna forma entrar en las facultades de otro poder que es el legislativo, y como que de alguna forma tendríamos una especie de conflicto de interés, porque sería presentar iniciativas que tienen que ver con nuestro funcionamiento, y mejor que el Congreso nos diga qué sí podemos y qué no podemos hacer, para no interferir, digamos, entre dos poderes fundamentales que son el judicial y el legislativo. No sé qué opinas tú. No lo veo mal porque la Corte propone la iniciativa, el Congreso la discute, el presidente la tendría que firmar también. Y en cierto sentido, la Corte o los miembros del Poder Judicial tienen un conocimiento especializado que puede ser útil, digamos, como insumo para los legisladores. O sea, en varios países existe esta figura. Sí, porque una cosa es presentar una iniciativa sugiriendo y otra es que la aprueben, que de todas maneras la aprueba el Congreso. Sí. No sería legislar sobre la marcha. ¿Y cuál es el papel de la Corte en este aspecto de la democracia que ha quedado muy descuidado, que es la rendición de cuentas, el combate a la corrupción? Es decir, ¿en qué puede contribuir la Corte en ello? A ver, eso es muy importante y yo lo quiero ligar con lo de la resolución de los conflictos. Ajá. Las Cortes, y digamos centrándonos en la Corte Suprema, ¿no? Sí. La Corte Suprema lo que establece son reglas de acción para futuros casos que se parecen al que tiene enfrente. Entonces, cuando hay un caso de conflicto de interés, por ejemplo, entre dos particulares o entre dos órganos del Estado o entre un particular y el Estado, y este caso llega a la Suprema Corte, la Corte puede establecer lineamientos para lidiar con casos similares en el futuro, sobre cómo lidiar con casos similares en el futuro. Si es un caso de rendición de cuentas, de corrupción, de seguridad, en todos estos aspectos la Corte es muy importante porque al final casos de rendición de cuentas, de corrupción y de todos los otros temas que caen dentro de nuestra Constitución pueden llegar a la Corte. O sea que establecen además precedentes, interpretaciones generales que pueden contribuir a este asunto de rendición de cuentas, de combate a la corrupción, a la hora de interpretar leyes generales o de resolver conflictos en particular. ¿Es así? Es así, establecen o deberían de establecer, porque no siempre lo hace nuestra Corte y no todas las Cortes lo hacen igual, pero sí la Corte debería, cuando resuelve casos, pensar en los casos similares que pueden llegar y de tal modo que eso es en general es a lo que le llamamos una regla de decisión para futuros casos, que en lenguaje jurídico puede ser el precedente. Okay. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. También mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno. Como consecuencia, solucionar de manera definitiva
asuntos que son de gran importancia para la sociedad. La Suprema Corte imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional. Julio, estás por publicar un libro sobre la Corte precisamente y su funcionamiento, que se llama Las Cortes como Mediadoras, donde haces un análisis comparativo del funcionamiento de la Suprema Corte Mexicana respecto de algunas otras de América Latina. ¿Qué podríamos decir del funcionamiento de nuestra Corte en relación con otras democracias, no digamos ya de otros países más consolidados en términos democráticos, sino de países que más o menos están llevando un proceso semejante al mexicano, es decir, los países de América Latina? ¿Cómo está nuestra Corte en términos comparativos? Bueno, el libro precisamente se llama Cortes como Mediadores y, digamos, utilizo modelos distintos de resolución de conflictos, en particular el de la mediación, contrastándolo con el del arbitraje, y argumento que una Corte Constitucional debe de ser más como mediador, ayudando a las partes a solucionar sus propios conflictos, que como un árbitro que impone una solución en un conflicto específico. En el libro contrasto los casos de Colombia con México y Perú. Y, digamos, el argumento general es que si las cortes son independientes y son accesibles, si la gente tiene facilidad para llevar casos a ellas, es más probable que la Corte Constitucional actúe como mediador y no como árbitro. Pero pueden cumplir las dos funciones, en Puede principio. cumplir las dos y un poco depende del tipo de conflicto que se le lleva. Por ejemplo, en un conflicto en donde hay una solución en donde uno gana y otro pierde, por ejemplo, una disputa postelectoral, ahí hay que arbitrar, hay que decidir, este ganó, este perdió. Pero a las Cortes Constitucionales llegan muchos otros casos en donde hay incertidumbre sobre, por ejemplo, las consecuencias legales de las acciones de algunos actores. Estos casos que no son claramente en donde alguien gana y alguien pierde, es en donde yo creo que la Corte puede ser más como mediador. Y nuestra Corte, en particular desde la reforma de 1994-95 para acá, yo creo que no se ha acercado tanto al ideal de mediación como sí lo ha hecho la Corte colombiana, digamos, que es el caso positivo en este sentido que yo analizo en el libro. ¿Qué tendría que cambiar en la Corte en términos de su organización para que alcanzáramos, digamos, ese nivel? ¿O es simplemente una decisión arbitraria? ¿O hay algo en el proceso o en la conformación de las Cortes que te lleve más a una función mediadora más que de arbitraje? Bueno, en el libro argumento que, como te decía, tienes que tener independencia del poder político y tienes que ser accesible. Nuestra Corte, como la colombiana, han sido independientes, digamos, en un buen grado desde 94 en México y 91 en Colombia. Lo que marca la diferencia crucial desde mi punto de vista entre las dos cortes es qué tan accesible es la Corte. Nuestra Corte es difícil llevarle casos a la Corte. El amparo, que es, digamos, el instrumento en el que todos los mexicanos, al que todos los mexicanos tenemos acceso, es técnicamente complejo, es caro, hay que contratar un abogado, mientras que la Corte colombiana recibe el equivalente del amparo, que ellos le llaman tutela, que puede ser interpuesto por cualquier colombiano sin necesidad de un abogado, no tienes ni siquiera que saber escribir, ¿no? Entonces, a la Corte colombiana le llegan cientos de miles de tutelas sobre un caso. Y a nuestra Corte es muy difícil llevar un caso. ¿Y eso no te lleva a que se atrofie, digamos, la Corte en el caso colombiano? No, porque al mismo tiempo la Corte colombiana tiene la facultad de elegir a discreción qué casos revisa. Todas las tutelas que deciden los jueces colombianos se los mandan a la Corte Constitucional, pero la Corte colombiana revisa solo aquellas que considera importantes. El próximo 30 de noviembre, los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa concluyen su encargo como ministros del máximo tribunal de justicia del país. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un recurso que impugna la constitucionalidad del nombramiento de Eduardo Medina Mora. La decisión se da en un contexto en el que existe polémica por los nombres de políticos como posibles candidatos a ocupar dichas vacantes. El presidente señaló que en la propuesta al Senado se apegará fielmente a lo que dice la Constitución. Julio, se está discutiendo en estas semanas la posible o la presunta partidización de la Suprema Corte
porque aparentemente hay acuerdo entre el PRI y el PAN a que se pueda nombrar un miembro del partido, del PRI específicamente, pero se ha hablado de que a cambio el PAN podría nombrar también a un miembro de su partido, y en ese sentido estabas hablando de la importancia de la autonomía y de la independencia de la Suprema Corte, y aquí se dice, sí, pero es que cuando se partidizan las instituciones, en este caso sería la Corte, pues van a responder un poco a su partido o a los intereses de su partido o de los grupos específicos dentro del partido que los está proponiendo. ¿Existe este riesgo o cómo ves, cómo tiene que ser el procedimiento para evitar esta situación? Bueno, nuestro procedimiento actual no es quizá el mejor, pero no está mal. Está dentro de la norma. Dentro de la norma y no ha ocurrido desde hace 20 años que tenemos este procedimiento, un intento de partidización tan explícito, si es que lo que se dice es cierto. Todavía el presidente no envía las ternas. Por lo que decía al principio, la independencia es clave, porque instituciones como la Corte florecen con independencia y neutralidad. Si pierden la independencia, no son creíbles. Las personas no llevan sus casos a la Corte porque saben de antemano cómo viene el resultado. Y además, los jueces no están abiertos a discutir las causas subyacentes de los conflictos y la mejor interpretación constitucional, sino que tienen en su decisión algo que pesa más que su vínculo con el partido o con el grupo al que son leales. Más que una trayectoria propiamente jurídica o académica, ¿no? Que muchas veces académicos expertos en derecho, etcétera, pueden ser incorporados y eso de alguna forma garantiza o por lo menos propicia que tengan autonomía respecto de los otros dos poderes, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero si el procedimiento es correcto, digamos, una propuesta del Ejecutivo, intervención del Legislativo para la conformación del tercer poder, que es la Suprema Corte, entonces no sería una cuestión de cambiar el procedimiento, sino de voluntad política nada más, de conciencia de los propios partidos, de decir, oigan, no hagamos eso, porque no ha ocurrido en 20 años, dices, pero este podría ser el principio, o algunos dicen, ya empezó a ocurrir un poco con Eduardo Medina Mora, no tanto por la partización, sino una cercanía muy, muy, muy clara con el presidente de la República. Pero si ocurriera, como se está diciendo, alguien del PRI vinculado directamente con el PRI, militante, y alguien del PAN, podría ser el inicio de esta partidización. Sí, nuestro modelo sí depende de que el Poder Ejecutivo y el Senado en este caso tengan intereses distintos. Entonces, cuando hay un intento de partidización, los grupos legislativos en el Senado deben de detenerlo y decir, todos ganamos con una Corte neutral, que es cierto, en un sistema con competencia política como la que tenemos nosotros, en donde hay incertidumbre sobre quién ganará en las siguientes elecciones presidenciales y legislativas, no le conviene a ningún partido partidizar la Corte. Al contrario, conviene construir un órgano neutral. A todos les convendría más eso. A todos eso. convendría, exactamente, pero el diseño sí depende de que se activen esos incentivos. Ajá. ¿No? Sí, porque puede ocurrir, como en otras instituciones, que en principio todos los partidos intervienen con cuotas partidistas, lo hemos visto en varias de nuestras instituciones autónomas, cuando en principio lo que más convendría a todos es una absoluta neutralidad de todo el conjunto de los miembros que conforman esos órganos. Yo no sé, ahorita varios miembros de partidos del PRI, del PAN, del PRD han dicho no a la partidización. Lo malo es que hemos visto que eso lo dicen también con otras instituciones y no lo han hecho hasta ahora, pero a ver qué sucede. En todo caso, Julio Ríos, te damos las gracias por habernos acompañado esta noche y estaremos con ustedes la próxima semana. Buenas noches. Muchas gracias.